Hola a todos. Hoy os voy a hablar de la ley de ciberresiliencia. ¿Cuántos de aquí os acordáis, seguro que lo tenéis muy presente, de la RGPD? ¿Cuántos de aquí habéis sufrido la RGPD instalándola, bueno, configurando un montón de cosas? Pues esto es lo siguiente y es peor. Sí. Em, Básicamente, bueno, me presento, soy Javier Casares, ahí tenéis mis webs. Uno de los proyectos que puede cuadrar más con la charla de hoy es WP Vulnerability. Si utilizáis WordPress, os recomiendo que os instaléis este plugin, es gratis, la base de datos es abierta, o sea, tenéis todo ahí. Y básicamente os va a decir todos los agujeros de seguridad que tiene vuestra web. Una de las cosas que hago dentro de la comunidad de WordPress, entre otras muchas, es que soy uno de los representantes del equipo de WordPress.org. ¿Vale? No damos hosting, simplemente yo estoy un poco entre medias de el equipo de core, los que desarrollan, y las empresas de hosting, un poco viendo, un poco lo que comentábamos justo hace un momento. Gente del equipo de performance de WordPress ha pedido, oye, estaría bien que las empresas de hosting dieran soporte al formato AVIF de imagen. Vale, pues nosotros nos encargamos de un poco dar el toque de atención para que lo hagan. Cosas importantes. No soy abogado, soy administrador de sistemas. Importante. Pero sí que es verdad que por mi trabajo intento estar bastante al día de todo lo que tiene que ver con legislación. Otra cosa importante, la CRA, el Cyber Resilience Act, ya está acabado y lo que dice se aplicará. ¿Vale? Digo esto porque se aprobó hace no mucho, la última charla que hice sobre esto, todavía habían flecos que han corregido, ¿vale? Y han cambiado cosas, pero el texto que hay ya es definitivo con cambios porque tienen que añadir cosas, ¿vale? Es decir, falta que se publique, pero la ley como tal ya está aprobada. Y sobre todo lo que diga no podrá ser utilizado en mi contra. A ver, así un poco en general, la CRA, el Cyber Resilience Act, en castellano se traducirá o se llamará la Ley de Ciberresiliencia, y es una ley que se comenzó a mediados de septiembre del 22, ¿vale? Más o menos han tardado un año y medio en aprobarlo, y se aplica o se aplicará a productos, ¿vale? Productos es muy genérico, lo he puesto un poco entre comillas, porque para ellos o para la ley un producto puede ser hardware y puede ser software, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Pues algo muy guay, que es que los productos sean más seguros y que los usuarios estén más seguros, ¿vale? Todo el mundo estará de acuerdo con esto, ¿vale? Luego veréis que no tanto. Y hay tres excepciones en esta ley, que son los coches, los dispositivos médicos y los aviones, ¿vale? Básicamente porque estos tres tienen su propia ley de ciberseguridad, ¿vale? Como es bastante razonable, sobre todo con los dispositivos médicos y los aviones. ¿Por qué lanzar esta ley? Pues básicamente porque según la Unión Europea hay un nivel bajo de ciberseguridad en general en todos los productos que se lanzan, es aceptable. La documentación sobre seguridad en los productos es muy mala cuando la hay, ¿vale? Porque en general cuando compráis algo en ningún momento os pone nada sobre qué lleva ese producto. Y esto obviamente sabemos ya de qué va, que es que un incidente que puede darse en la casa de un señor puede afectar a una central nuclear que está en la otra punta de Europa, ¿vale? Porque al final los virus y las cosas van como van. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Básicamente lo que se plantea es que haya unas condiciones, que haya una especie de estándar para que todos los productos que se lanzan dentro del mercado de la Unión Europea tengan unos mínimos de seguridad, ¿vale? Cuando hablo de seguridad en general hablo de ciberseguridad, ¿vale? Obviamente la parte de atornillar el armario del IKEA para que no se te caiga encima, eso ya se presupone, ¿vale? Y sobre todo
y esto es un clásico de la Unión, es que los usuarios puedan elegir, ¿vale? Ya sabéis que la Unión Europea es uno de los, no sé cómo llamarlo, iba a decir país, pero no, una de las zonas que más aboga por la protección del usuario, ¿vale? O sea, la Unión Europea es muy proteccionista, España todavía lo es más, y básicamente lo que busca es mejorar la seguridad de los productos, como decía antes, creo que eso es muy razonable, que un producto sea seguro para cualquiera, que todos los productos más o menos tengan un mínimo y cumplan una mínima legislación, que haya transparencia en la seguridad. Esto es una cosa que hoy en día no se da. Sí que es verdad que desde que está la RGPD, por ejemplo, cuando ha habido un hackeo o tal, sí que sale una noticia de han hackeado no sé quién. Eso antes no pasaba porque la ley no te obligaba. Ahora te va a obligar un poco la ley a que si un producto se hackea, se informe de alguna manera. Y al final, como objetivo básico, es que tengamos productos seguros y que sea seguro utilizar un producto. Otra cosa importante es cómo se va a hacer, ¿vale? Es decir, toda esta teoría mola mucho, ¿vale? Ahora veremos, pondré un ejemplo para que lo veáis, ¿eh? Y luego penséis un poco en cómo lo aplicáis vosotros. Pero básicamente la idea es que cuando compres un producto, todo el desarrollo y el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con ese producto sea estándar y todo lo que tiene que ver con la gestión y las vulnerabilidades sea público, ¿vale? Luego ya iré, todo esto es un poco introductorio, entraré ahora en detalle de todo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que cómo tiene que ser la ciberseguridad de los productos, cómo se tienen que diseñar, desarrollar y fabricar los productos desde un punto de vista de ciberseguridad, cómo se tiene que gestionar las vulnerabilidades en todo el ciclo de vida del producto, luego entraré más en detalle con eso, que también es muy divertido, y obviamente, como es una ley, pues tendrá que haber unos juzgados de la ciberseguridad que estén vigilando que toda la ley, todo se aplique. ¿Sí? Más o menos, esto, ya digo, suena todo muy guay, y ya dejará de sonar guay dentro de unos minutos. Entonces, ¿a qué o a quién se aplica, bueno, a qué se aplica la CRA? Básicamente se tiene que aplicar a cualquier producto con elementos digitales, ¿vale? Y sobre todo aquellos que estén conectados a una red de datos, llámese Internet, y esa conexión sea directa o indirecta, ¿vale? Que sea lógica o física a un dispositivo de red. Básicamente es que te puedas conectar por un cable de red, por la wifi, a través de un router, o sea, de un intermediario, que directamente enchufes el cable gordo a internet, da igual cómo, mientras eso esté conectado y no esté aislado, ¿vale? La ley va a aplicar. Empezad a pensar, ¿eh? En cuántas cositas tenéis conectadas, empezando por esto. Y una de las cosas que se define muy en la ley es qué es un producto con elementos digitales, que básicamente es cualquier cosa que tenga un software. ¿Vale? Esto es importante. Ahora no lo veréis, pensaréis en un móvil, en un ordenador, ¿vale? Ahora veremos más. Entonces, obviamente, todos queremos productos seguros, ¿vale? Pues lo primero que tenéis que hacer es actualizar, ¿vale? Si no actualizáis vosotros, cuando sale el mensajito de tiene una actualización del Mac, quizá mañana, pues ya mal asunto, ¿vale? Pues si vosotros ya no actualizáis, ya mal vamos, porque entonces el agujero de seguridad sois vosotros, tenéis una actualización de seguridad que no estáis aplicando. Eso va a cambiar también. Entonces, vamos a empezar a hablar de nuestra nueva nevera, ¿vale? Nos compramos una nevera enfría, hace hielo, es una nevera lista, ¿veis? Que tiene ahí unas pantallas, unas cositas y tal,
¿Vale? Entonces, pues vuestra nueva nevera o vuestra nueva lavadora, pues os manda unas alertas al móvil diciendo, ¡ay, os habéis quedado sin leche! ¿Vale? O se ha ido la luz y me estoy descongelando, ese tipo de cosas. ¿Vale? Le puedes desde el móvil le puedes decir, oye, mira, voy para casa, calienta el champán, o sea, al revés, enfría el champán, ¿vale? E incluso en un futuro podrá hacerte la lista de la compra, ¿vale? Pues vas pidiendo ahí y le dices, oye, pues mira, pídele a ese río fantástico que te haga la compra. Entonces, sobre todo, lo más importante de esto es que vuestra nevera tiene un software y que ese software está conectado a Internet. Por lo tanto, a vuestra nueva nevera se le tiene que aplicar la ley de ciberresiliencia. El fabricante, hago un inciso, pensad en esta nevera en cualquier cosa de software, llámese WordPress, llámese Drupal, llámese una nevera, llámese lo que sea, ¿vale? Entonces empezad ahora, lo digo porque ahora voy a empezar a hablar del fabricante. Claro, ¿quién es el fabricante de WordPress, por ejemplo? ¿Vale? O sea, empezar a darle un par de vueltas, pues vais a encontrar algunas cosas que van a ser durillas. Retomemos la nevera. Las obligaciones del fabricante de la nevera. Pues, obviamente, la ley lo que te va a decir es, vale, tengo un producto nuevo, pues lo mismo que cuando sale un coche nuevo, le metes el crash dummy y lo estampas contra un muro a ver qué le pasa al muñeco, pues con vuestra nueva nevera tenéis que hacer un test de ciberseguridad, tenéis que evaluar los riesgos digitales que tiene vuestra nueva nevera. Entonces, como cualquier cosa, como cualquier documento y como cualquier producto, viene con unas instrucciones. Pues si ya venían 2 libritos, pues ahora va a venir otro en el que tendrá la documentación de ciberseguridad de vuestra nevera. Además es bastante curioso porque vendrá la evaluación de riesgos, es decir, toda la batería de pruebas que se han hecho para validar que vuestra nevera no os va a destruir el mundo y cosas de ese estilo. ¿Vale? Y otra cosa importante, y es, los fabricantes tienen que incluir la documentación de todos los elementos de terceros que tengan software. Es decir, esto en un coche, ya digo, no aplica a los coches, pero en un coche se ve más fácil. Normalmente, ya sabéis que un coche lo fabrican 10 empresas diferentes, es decir, lo fabrica la marca que sea, pero el motor te lo hace no sé quién, los frenos son de no sé quién, ¿vale? Son de marcas diferentes, ¿vale? Las ruedas son de las típicas marcas de ruedas. Pues en el caso de nuestra nevera, probablemente el motor de la nevera, el que enfría, lo ha fabricado no la marca que toca, sino otra empresa que se dedica solo a fabricar motores, ¿vale? Entonces, todos los componentes tienen su propio sistema. En el caso del software pasa lo mismo, es decir, esto a lo mejor vuestra nevera lleva Android. Android, por un lado es Java, pero llevará unas aplicaciones, las aplicaciones las habrá fabricado no sé quién, ese no sé quién habrá usado unas bibliotecas de no sé qué mandangas que sin, ¿vale? Entonces, todas las partes de software que no se hayan fabricado internamente tendrán que estar documentadas y hacer un control de la ciberseguridad. Cuidado, ¿eh? O sea, empezar a darle vueltas de cositas que voy dejando. Y, vale, hasta aquí. Aquí os voy dejando los artículos, donde están en las leyes, donde se habla de cada una de estas cosas. Luego, otra cosa importante es que el fabricante va a tener la obligación de informaros de todos los aspectos relativos con la ciberseguridad y sobre todo con las vulnerabilidades. Es decir, cada vez que se detecte una vulnerabilidad en cualquier cosa que tenga que ver con vuestra nevera, os tendrán que hacer llegar un X, SMS, mail, WhatsApp, a saber qué, pero os tienen que informar de vuestra nevera tiene un agujero de seguridad. ¿Vale? Ya está, eso es lo que dice ese artículo. Y luego, lo que también se nos dice es que vuestra nevera tiene que recibir actualizaciones de seguridad mientras sea la vida útil del producto, ¿vale? O como mínimo durante 5 años, ¿vale? Es decir, si la garantía es de 10 años, pues durante 10 años vais a recibir actualizaciones de seguridad de vuestra nevera
o mientras no se retire del mercado. Entonces, si una nevera la venden durante 50 años, durante 50 años va a tener que recibir actualizaciones de seguridad. ¿Sí? ¿Empieza a asustar esto o no? Claro, esto estábamos hablando de los fabricantes. Entonces, aquí tenemos la parte de cómo informar. Como decía, si un fabricante detecta un agujero de seguridad, va a tener 24 horas para informarlo. ¿Cuánto creéis que se tarda en hacer un parche de seguridad? Ya os digo yo, no suele hacerse en 24 horas. Esto va a traer cola. O sea, eso lo acabarán cambiando porque no es viable. O sea, no es viable porque yo creo que no le han preguntado a un informático cómo funciona eso. En general se tardan unos 3 meses. ¿Vale? Es decir, todo el procedimiento de temas de vulnerabilidades está establecido por defecto en 3 meses. Yo no sé quién ha sido Lumbreras, que ha dicho de 24 horas, pero esto va a acarrear bastante cola. Porque tenéis el segundo punto, que es que el fabricante informará sin demora a los usuarios de que tiene un agujero de seguridad. Pero no de que hay un parche. Se tiene que informar de que tu nevera te puede matar, pero está ahí, ¿vale? O sea, pero da igual, si te mata es tu problema. Y la otra cosa es, como hemos dicho, que bueno, el software de la nevera puede ser código abierto, pero puede ser que se incluyan trozos de código abierto de otros productos. ¿Qué pasa? Si un producto de un tercero tiene también una vulnerabilidad, ¿vale? En el caso de los desarrolladores, una dependencia o cualquier mierda, también hay que informarlo. Es decir, aunque tu software sea seguro, si utiliza algo inseguro de un tercero, tú también se lo tienes que informar al cliente. ¿Sí? Y ya digo, empezad a temblar, porque esto es solo lo del fabricante. ¿Vale? El fabricante, en nuestro caso, sería un poco el desarrollador del software. ¿Vale? Cuando hablamos de un producto, en el caso de WordPress, pues sería la comunidad que hay detrás. ¿Vale? Luego entraré en excepciones. Luego están los importadores. ¿Vale? Imaginaos que vuestra nevera viene de, yo qué sé, de Marruecos. ¿Vale? Pues está aquí al lado. ¿Vale? O que viene de China o que viene de fuera de la Unión Europea. Lo primero es, hay que hacer una evaluación de conformidad y una documentación técnica. ¿Esto básicamente qué significa? Que si importáis un producto de fuera de la Unión, hay que hacerle toda la auditoría esa, ¿vale? El importador tiene que hacer la auditoría de seguridad. ¿Por qué? Porque o sea, al de Marruecos, al de China, al de donde venga de fuera, no te va a hacer la documentación. Pues no, el fabricante, como no es de Europa, a mí, haz lo que tú quieras. O sea, mi obligación es lo que me dicen en mi país, no es lo que decís vosotros. ¿Vale? Y entonces, el importador será garante de lo que documente. ¿Vale? Es decir, una empresa europea tiene que auditar un software que sea fabricado en China y la empresa europea se hará responsable de lo que han hecho los chinos. Ahí queda. ¿Vale? Eso lo pone ahí, además, por un periodo de al menos 10 años. ¿Vale? O sea, aquí estamos hablando de los importadores, pero luego tenemos los distribuidores. ¿Cuántos de aquí trabajáis o hacéis cosas como si fuerais una agencia? ¿Vale? Imaginaos, pensad en los distribuidores como una agencia de software. Los distribuidores, o sea, una agencia, actuará con diligencia en relación a los requisitos. Es decir, una agencia es responsable de la ciberseguridad del software que instala y desarrolla. ¿Vale? Si, por ejemplo, llega un software que sabéis que es inseguro, no se puede instalar ni se le puede ofrecer al cliente.
¿vale? Si sabemos que la nevera tiene un agujero de seguridad, esa nevera se va a quedar en el almacén, no se puede entregar al cliente. Y, obviamente, si se descubre alguna inseguridad, por lo que sea, hay que informar al fabricante para que aplique los parches, porque al final quien puede actualizar el software de la nevera en principio es el fabricante, no un intermediario, ¿vale? Ya digo, esto, empezad a pensar en aplicar, cómo lo vais aplicando todo esto al código abierto, a cualquier cosa, a WordPress, a lo que sea. Una cosa que a mí personalmente sí que me mola mucho y que yo ya he empezado a aplicar por ejemplo, en el plugin de WP Vulnerability, si entráis en la ficha de WordPress del plugin ya veréis que he añadido unos cuantos bloques que hablan de temas de seguridad y van muy en línea de esto. Todos los productos tienen que ir acompañados de una documentación técnica. Esa documentación técnica tiene que incluir los medios utilizados para garantizar el producto, es decir, toda la batería de pruebas, software, todo lo que se haya utilizado para validar la seguridad de vuestra nevera, se tiene que documentar. Pues hice un test con el Apache no sé cuánto y salió este resultado. Ahí tiene que quedar. Luego, durante 5 años como mínimo, se tienen que hacer baterías de pruebas constantes y se tienen que publicar y hacer llegar a los clientes para ir diciéndoles, oye, hemos hecho otra prueba de seguridad con más mejor y sigue saliendo todo correcto. Perfecto, ya está, yo ya lo sé. Y obviamente la documentación tiene que estar en la lengua oficial del estado donde se venda o en una lengua aceptable. Esto es muy divertido, lo de la lengua aceptable. No tengo muy claro qué significa eso. Intuyo que debe ser en inglés o... Pero bueno, es que yo creo que va por ahí, va por ahí. Yo creo que va por el tema pero bueno, al final el catalán no deja de ser una lengua oficial de los estados, es decir, pero bueno, intuyo que es alguna lengua del sitio donde se venda, o si es una cosa como muy local y se habla una cosa que solo se habla en ese pueblo, pues se podrá documentar ahí por las razones que sean. Pero bueno, es bastante divertido esto de la lengua aceptable, cosas de la Unión. Entonces, ¿qué cosas son o qué requisitos son los esenciales de ciberseguridad? Pues básicamente, configuración segura por defecto, ¿vale? Es decir, una web por defecto ya tiene que ir en HTTPS, tiene que tener contraseñas, tiene que tener todo, 2FAs, o sea, todo lo máximo de seguridad que se le pueda meter a eso tiene que venir por defecto. Obviamente, tiene que tener firewall, tendrán que... Bueno, el tema de los datos personales, la nevera no os podrá pedir un mail, no os podrá pedir ningún dato personal. Esto ya va un poco más por tal. Y lo último, que es muy interesante, es garantizarán que las vulnerabilidades se subsanen mediante actualizaciones automáticas y la notificación a los usuarios. Esto es muy interesante y muy importante porque los fabricantes, los intermediarios, los importadores tendrán que parchear, queráis o no, actualizaciones de seguridad. Ahí queda. Cada uno se aplique lo suyo. ¿Qué más cosas? Lo que os decía, hay que documentar las vulnerabilidades y demás, y hay un detalle interesante que es que tienen que estar documentadas en un formato comúnmente utilizado y legible por máquina, ¿vale? Es decir, al final las vulnerabilidades acabarán en algún sitio en un JSON o en un CSV, ¿vale? Para que cualquiera las pueda procesar. Se tendrán que hacer ensayos periódicos de ciberseguridad y demás, y cuando esté disponible una actualización de seguridad, se divulgará la información sobre las vulnerabilidades subsanadas incluidas en la descripción. Es decir, exactamente el agujero de seguridad que haya se tiene que documentar y explicar, porque no va a haber ningún problema en explicar cómo se hackea mi nevera, ¿vale? Porque nadie lo va a intentar. Otra cosa importante, obviamente todas las vulnerabilidades se publicarán de una forma centralizada, ¿vale? En general en Internet o bueno, sobre todo en software tenéis las de los CVEs, que es el Common Vulnerability,
¿vale? Eso seguramente es, no sé si la Unión Europea acabará sacando una cosa, pero bueno, será una cosa ahí bastante estándar, y se facilitará el intercambio de información, cosa que ahora no siempre pasa. Y sobre todo se preverán mecanismos para distribuir de manera segura las actualizaciones, y cuando se disponga de un parche se tendrá que aplicar sin demora y de forma gratuita. ¿Vale? Pensad, trabajáis desarrollando, sois una agencia, ¿vale? ¿Quién se va a encargar de los mantenimientos que ningún cliente os paga? Ese tipo de cosas es muy importante. Más cosas. Sí, ya os digo que la RGPD no es nada, se hizo una vez y ya está. Esto es todos los días. Cosas para los usuarios. A los usuarios, obviamente, hay que decirles dónde va a estar toda esa información, ¿vale? Oye, pues mira, en mi web, en no sé qué sitio, tendréis la información. Hay que informar de las fechas de soporte de los productos. Si desarrolláis un software, tenéis que decirle, hasta tal día os tengo que dar soporte, ¿vale? Y es obligatorio. Al menos durante 5 años, aunque el producto haya desaparecido. Tenedlo en cuenta. Y como mínimo tendrá que haber 2 elementos en la documentación. Todos los cambios y los changelogs serán obligatorios, ¿vale? Esto en general no debería ser un problema. Y tiene que haber manuales de cómo actualizar el software por si ellos no lo pueden actualizar de forma remota. Cosas, como mínimo en la documentación, descripciones, versiones, cómo actualizar vulnerabilidades, la evaluación de riesgos, las normas que se han aplicado, qué pruebas se han hecho, ¿vale? O sea, cualquier cosa de software que hagáis, al cliente hay que darle todo esto. Cada vez que haya una versión nueva. ¿Sí? Pero, después de meteros un poco en el miedo en el cuerpo, código abierto. Leo literalmente. Para no obstaculizar la innovación o la investigación, el presente reglamento no debe aplicarse a los programas informáticos libres y de código abierto desarrollados o suministrados al margen de una actividad comercial. Por ejemplo, Drupal, WordPress, están aquí, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos cierta parte de tranquilidad. En el caso de los programas informáticos, incluido su código fuente y sus versiones modificadas, que se comparten abiertamente, son accesibles, utilizables, modificables, redistribuibles, ¿vale? O sea, cosas tipo GPL, en principio, esto no aplica. Hasta aquí bien. Pero en el contexto de los programas informáticos, una actividad comercial puede caracterizarse no solo por la aplicación de un precio a un producto, sino también por la aplicación de un precio a los servicios de asistencia técnica, por el suministro de una plataforma de software a través de la cual el fabricante monetiza, o por el uso de datos personales, bla, 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 bla. Es decir, al desarrollador del core de WordPress no se le va a aplicar esto, pero a vosotros que se lo instaláis a un cliente sí. Entonces vosotros, a partir de hoy, no de hoy, pero empezad a planteároslo como hoy, sois responsables de la ciberseguridad de todas las webs de todos los vuestros clientes. Por 5 años. Como mínimo por 5 años. Luego... Por si te... No puedes cobrar por eso, ¿no? y no puedes cobrar por eso en parte. O sea, no es del todo real. No puedes cobrar por la parte de la aplicación de los parches, ¿vale? Sí que por mejoras de software, pero por corregir agujeros de seguridad no puedes cobrar. ¿Y es durante toda la vida útil de la web del cliente? WordPress solo lleva 20 años. Por lo tanto, o sea, si la ley estuviera aplicada desde hace 20 años, el que montase un WordPress hace 20 años todavía se le sigue aplicando, ¿vale? O sea, ya digo que habrá que ver los detalles. Esto es lo que pone la ley. Luego, todavía no está muy claro si va a ser un act. En teoría esto es un act, lo que significa es una ley que se aplica tal y como está.
podría llegar a ser que acabe como una directiva y entonces pase como la RGPD, que luego cada país tiene sus mierdicas. Pero, ya digo, pinta que esto vamos a comer todos en toda Europa así, ¿vale? Tal y como está. Esto es interesante, ya digo, ¿eh? Entonces, esto es un poco, ya os he metido un poco la parte de software, ¿eh? Pero bueno, la idea era todo explicarlo como si fuera una nevera, pero como ya es tarde y creo que no estamos nada para esto. ¿Cómo nos afecta en realidad un poco a los desarrolladores? Entonces, a priori no debería de afectar a los desarrolladores del core, ¿vale? Ya sean voluntarios o patrocinados. Es decir, si una empresa, por ejemplo, antes estaba hablando del tema de performance de WordPress, justo la persona con la que estaba hablando trabaja en Google y Google es quien le paga para trabajar en la parte de WordPress. Entonces, esa persona, o sea, Google no tendría ninguna responsabilidad sobre lo que hace esa persona con respecto al código de WordPress. Pero sí que afectará a todos los desarrolladores sobre WordPress, es decir, todos los que hacéis plugins o temas, a tragar. Incluidos aquellos que mantengan sitios o revendan elementos. ¿Vale? Es decir, WordPress va a seguir siendo ese zip gratis que os podéis bajar. En el momento en el que os descarguéis el zip y empecéis a hacer cualquier cosa, todo esto os lo coméis. ¿Sí? Vale. Cualquier cosa a nivel de código. Si tú lo configuras, tú no le tocas nada. Si instalas plugin, vas a tener que... Claro, Si tú le instalas un... O sea, si tú instalas el core y no cobras, no te aplica. No, aunque cobre... No, si cobras sí, porque lo pone aquí. Si cobras sí, ¿ves? Sino también por la aplicación de un precio a los servicios de asistencia técnica o por el suministro de la plataforma de software. No. O sea, a ver, si tú instalas el WordPress, se lo configuras y no le cobras nada, pero no le instalas ningún plugin ni nada, eso bien. En el momento en el que instalas un plugin, tú te tienes que hacer responsable de que ese plugin sea seguro, ¿vale? Porque si el plugin es inseguro y le hackean, la responsabilidad te la vas a comer tú. No, o un plugin gratis del repo, sí, porque el repo, pues vuelvo a esto, el repo, como lo hace gente que no es la propia comunidad, ¿vale? Es decir, a lo mejor el Performance Lab no, porque lo hace la comunidad, pero la mayoría de los 60.000 plugins que hay, 59.990 son de gente. Entonces, y luego... A su vez, cada uno es responsable de... Sí, cada uno tiene que ser responsable de su plugin o de su tema. Y luego están lo que se llama en los productos críticos, ¿vale? Es decir, WordPress, en principio, estará en los productos no críticos, ¿vale? Pero ahora os explicaré porque hay... Bueno, aquí lo pongo. Por ejemplo, firewalls o plugins de seguridad, como son de seguridad, entran en otra mandanga que son los productos críticos. Entonces, si instaláis plugins de seguridad, la ley es todavía peor, ¿vale? Entonces, es mejor no instalar nada relacionado con seguridad. Para que os hagáis una idea, yo me dedico a... Claro, yo por ejemplo, yo me dedico a hacer sistemas y a instalar WordPress y a mantener WordPress y demás. Yo no instalo plugins de seguridad, en ningún caso. ¿Vale? Tengo un 2FA para el login, pero es la única capa de seguridad que hay. Obviamente luego hay firewalls y cosas, pero no en el software, nunca. WordFence ¿Se está grabando? No voy a decir nada. ¿Cómo nos afecta? Por ejemplo, cosas en las que no afecta, en una beta o en una release candidate, ¿vale? Cuando se está desarrollando se puede publicar, claro, por ejemplo, en el caso de WordPress, precisamente cuando se lanza una beta o una release, los bounties se duplican para intentar buscar esos agujeros de seguridad. Sea lo que sea, sí o sí habrá que documentar y anunciar las vulnerabilidades. Os recomiendo usar este gran proyecto llamado WP Vulnerability,
¿vale? Es abierto, es gratis, está ahí. Precisamente lo empecé a montar hace 2 o 3 años porque yo ya me veía venir esto, aun cuando no se había ni planteado. Y en el caso de WordPress y de otras herramientas de código abierto, se tendrán que adaptar para facilitar la actualización forzada de plugins. Es decir, los desarrolladores de plugins van a tener que cambiar bastante porque todos los patches de seguridad se tendrán que tratar de una forma diferente. Es decir, si tú tienes no podrás crear una versión nueva de tu plugin en el que, entre otras cosas, haya una actualización de seguridad. No, tendrás que lanzar una versión específica de seguridad para que se pueda forzar en cualquier rama o versión que estés trabajando, ¿vale? Entonces, si tienes 5 versiones de plugin, tendrás que lanzar las 5 versiones menores, los 5 patches, para que si tienes la 3.2.1, pues tengas la 3.2.1A o 3.2.1.1, ¿vale? Y cada rama tendrá su parche que solo podrá cambiar esa línea de código de eso sin cambiar nada más. Pues si no, va a ser inviable hacer esto, ¿vale? WordPress en realidad ya tiene una cosa así. La gente que tenga plugins de más de 10.000 instalaciones, cuando hay un agujero de seguridad, se le puede decir a Meta: oye, he lanzado esto siguiendo estas reglas que ya he explicado ahora, ¿vale? Es decir, esto no es... No parece, suena así, pero es algo que en general ya se está haciendo. Como desarrolladores, agencias y demás, sois responsables, directos o indirectos, de la seguridad de los servidores, WordPress, plugins y temas. Tendréis que actualizar obligatoriamente cualquier vulnerabilidad y deberéis documentar todas las pruebas que se hagan sobre seguridad de todos los plugins y demás. Es decir, cada vez que instaléis a un cliente cualquier cosa, tenéis que darle darle una URL donde tenga toda la documentación de seguridad de todos los plugins y de todos los temas y de todo el core y de todo lo que se use. Eso incluye Nginx, Apaches, PHPs, etc., que fantásticamente y gratuitamente tenéis en el WP Vulnerability, porque yo ya os he hecho ese bonito trabajo que ya me cuesta. ¿Cuándo? No se sabe exactamente, ¿vale? No se sabe porque no está en el diario, ¿vale? Es decir, la ley está aprobada, ¿vale? La idea es que se aprobará en 2024 y lo que sí que pone, siguiendo una serie de textos que pone, es que en teoría en 2025 se hará una fase de pruebas que duraría 2 años. Esto es lo que pasó con la RGPD, ¿vale? Entonces, en principio, en el 27, como muy tarde, se aplicaría, ¿vale? Es decir, de aquí al 27 deberíamos de empezar ya a acostumbrarnos, cosa que nadie hizo con la RGPD, y luego el último día, el 1 de enero, llegaremos corriendo porque que mañana tengo que documentar todo, ¿vale? Entonces, iremos un poco en ese camino. Primero, cosas que podéis hacer ya para adelantaros un poco. Actualizar todo, ¿vale? Ya os lo dejo como tarea, ¿vale? Entonces, sí que obviamente empezad a meter dentro del sistema o dentro de vuestros ciclos todo esto. Empezad a educar a vuestros clientes, porque es importante. Y añadid, sobre todo los que tengáis plugins, temas y demás, empezad a añadir una sección de seguridad dentro de la información de los plugins, ¿vale? ¿Qué pruebas habéis hecho? No sé. Ya os digo, si queréis, en wordpress.org/plugins/WP Vulnerability, yo ya esto más o menos lo he hecho. Voy haciendo cambios cada versión, pero más o menos este trabajo ya me lo trabajé un poco. Hasta aquí, el miedo, la asusta vieja.